And Wesley? Okay, good. And name? Got it. Aline? Okay. And I'm gonna last, I was doing so good here. Toby? But all the names almost one, I had to look it up. Okay, we got everybody. ¿Ya están listos todos? So do we have Finn on with us? Did somebody bring? Yeah, thanks. Okay. So I'm ready when you are ready. we are ready for you. Estoy lista Whenever cuando you're ready. ustedes I want estén to find listos. Sí, your, bueno, I want to find you nosotros ya so that I estamos can pin your listos. video. Estoy buscando cómo colocar tu video como principal. There she is. Ahí está. Oh, she needs to start her video before I can do it. Ella primero tiene que iniciar el video antes de yo poder hacerlo. There you go. Ahí está. Actually, I'm sorry, my delay. Let me give me one, about 20 seconds to get live stream going. Sorry about that. Disculpen, tuve un retraso de 20 segundos. Necesito unos 20 segundos para colocarlo en live stream en YouTube. Okay. Ok. Ella tiene el micrófono en silencio. Ahora sí. I'm talking and I didn't notice that I have my microphone. Estaba hablando y I'm me so di sorry. cuenta de que tenía el micrófono Okay, are we apagado. ready to start? Avergonzada, lo siento. Ok, entonces, ¿podemos comenzar? Yes. Sí. Hello, Wesley. Okay, welcome. Bienvenidos a todos. Let's kneel down for a word of prayer. Vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración. Amen. Amén. En el canal de español todos me pueden escuchar bien. So, it's a new day. Ok, así que es un nuevo día. Therefore, we have a new subject. Por lo tanto, tenemos un nuevo tema. ¿Aló? Se quedó congelada la imagen. ¿Me oyen? And today, well, project management took longer than I actually thought it would. Ok, la gerencia de proyectos tomó más de lo que yo me esperaba. So I'm starting a new study today, but it won't be finished at this camp meeting. Así que yo estoy iniciando un nuevo estudio el día de hoy, pero no será finalizado en este campal. Maybe next camp meeting, the subject will be continued. Quizás en el siguiente campal el tema continuará. So if there are any questions during the presentation, you can just use the question and answer box, and then I'll answer them. Así que si existe alguna pregunta, si surge alguna pregunta durante la presentación, ustedes simplemente la pueden colocar allí en el cajón de preguntas y respuestas y será respondida. Así que ahora el tema que yo quiero abordar el día de hoy, esta noche, el que voy a comenzar, Is the subject of government and the glorious land. es el tema del gobierno y de la tierra gloriosa. That being said, we dive in right away. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar entonces de inmediato. In Genesis 15, us is given a prophecy about the glorious land. En Génesis 15, Dios está dando una profecía sobre la tierra gloriosa.
And this prophecy was that they would be in a land of a stranger for 4 generations or also 400 years. Y esta profecía consistía en que ellos iban a ser cautivos en una tierra extranjera por aproximadamente unos 400 años. We know that God's people are going to Egypt, Nosotros sabemos que el pueblo de Dios desciende de Egipto and they, because of the famine in the land, debido a la hambruna que había en la tierra, and then they end up being slaves in that country. y terminaron siendo esclavos en ese país. So during this captivity to Egypt, Así que en este cautiverio en Egipto, but they received that promise that what would happen to them? nosotros vimos que en esa promesa, ¿qué fue lo que les ocurrió a ellos? The promise in Genesis given is that after the 4th generation, they shall come out. La promesa dada en that- Génesis 15 es que después de esa cuarta generación ellos iban a salir de allí, del cautiverio. And they would be given their own promised land, the glorious land. Y se les dará entonces su propia tierra prometida, su propia tierra gloriosa. So here we have bondage or captivity. Así que aquí nosotros tenemos esclavitud o cautiverio. And the promise is that they will Sumisión. get out of this state Y la promesa es que ellos iban a salir de ese estado and they will enter or receive their own land. y ellos iban a entrar o recibir su propia tierra. The promised land. I hope everyone can read that. La tierra prometida. Espero que todos puedan ver eso. No, worse. Más Mira. cerca. Leave it in the middle. Sorry. Que ahí en el medio, lo That light. siento. Okay. So Okay. we know, and because of time, normally I would take time to go through all the Bible verses. Ok, así que todos nosotros lo conocemos y debido al tiempo no nos rendirá lo suficiente para ir a todos los versículos bíblicos. I think we have been and we're starting a bad habit Yo creo que hemos estado y hemos comenzado a tener un mal hábito. that time is so short that we are not actually working through Bible verses and quotes as we should. And we're just referencing it and we move on with our logic. Y simplemente voy a hacer una referencia y voy a avanzar sobre la lógica. So I'm sorry, we're partially going to do that tonight as well. Disculpen por eso, nosotros vamos a hacer eso parcialmente So this esta prophecy noche. is given, God's people will go into captivity. Así que una profecía es dada y el pueblo de Dios va a entrar en cautiverio. They will be slaves in Egypt, Ellos serán esclavos en Egipto, but the promise is that they will come out and they will pero la receive promesa es que ellos van a salir their promised land. y ellos van a recibir luego esa tierra prometida. It's a land described where milk and honey is flowing. Es una tierra que se describe como leche y miel fluyendo. And Ezekiel describes it as the glory of all lands. Y también se le describe como siendo la gloria de todas las tierras. But I have a question, and I think we all know the answer. Tengo una pregunta y yo creo que todos nosotros sabemos la respuesta. What happens to God's people before they enter the glorious land? ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida? Ok. You can answer to me in the chat. Ustedes me lo pueden What responder happened? en el chat. ¿Qué es lo que ocurre? Someone Dijo, says apostasy. alguien dijo Yes. apostasía, Another sí. word. Una otra palabra.
Idolatry, I'm still looking for another. Idolatría, estoy buscando una otra. Backsliding, another one. Retroceso, caída, otra. Tentación, Rebellion, fracaso, that's the one I was looking for. rebelión, esa era la que yo estaba buscando. So right before the promised land, Así que antes de entrar a la tierra prometida, we're having rebellion. estamos teniendo una rebelión. And what is this rebellion causing? ¿Y qué es lo Oh, que esta rebelión causa? ¿Qué es lo que está causando esta rebelión? So God's people come out of Egypt. Así que el pueblo de Dios sale de Egipto A short period of time to come to the actual promised land. y le va a llegar un poco de tiempo para de hecho llegar a la tierra prometida. But because of their rebellion, what happens? Pero debido a su rebelión, ¿qué es lo que ocurre? Someone says a delay. Alguien Yes. mencionó un retraso, una demora, sí. They have to wander in the wilderness for 40 years. Ellos tienen que permanecer en el desierto durante unos 40 años Before they actually can enter the promised land. antes de que ellos de hecho puedan entrar a la tierra prometida. And at this point, let us remember Y en este why did they punto rebel? recordemos, ¿por qué fue que ellos se rebelaron? What was part of the rebellion? What caused it? ¿Cuál fue parte de la rebelión? ¿Qué fue lo que lo causó? Someone says flesh. Alguien dijo la carne, Not waiting for the leader. no esperando por el líder. If you remember, Si the ustedes rebellion recuerdan, I'm speaking about is la not the rebelión de la cual yo estoy rebellion hablando or no the es failure la we rebelión, el see fracaso when the Ten Commandments que were given. nosotros vemos cuando se dieron los 10 mandamientos. What was actually the rebellion which caused Israel having to wander 40 more years in the wilderness? ¿Cuál fue la rebelión que de hecho causó que el pueblo de Israel tuviese que estar esperando durante unos 40 años en el desierto? Ya. They were at the idolatry, Ellos rejecting the message. ellos estaban en idolatría. So let's remind us, Así que vamos a recordar. God's people are at the border of the promised land. El pueblo de Dios se encuentra en la frontera de la tierra prometida. I'm seeing people are starting to get it. Estoy And viendo que 12 algunas spies are personas ya sent está into the comenzando promised land to check it out. a comprender y entonces Dios envía a estos 12 espías para que entren en aquella tierra y la verifiquen, la chequeen. And they're coming back with what kind of message? Y ellos regresan con qué clase de mensaje. The land is good, La tierra era buena, but, pero, and then you had two groups y forming. ahora ya tú tienes dos grupos formándose. One group said, Un this grupo bud dice is too big. We can't avoid it. We cannot take the promised land. que este pueblo es muy grande, no podemos evitarlo, no podemos entrar en la tierra prometida. And the other group said, yes, Y el otro the grupo land is dice, good. sí, We know that. Everyone La- agrees. la tierra es buena y todo el mundo está de acuerdo con eso, But we can still do it. We can still make it. pero aún así podemos hacerlo. So the problem back then of the people was the following. Así que el problema para aquel entonces, para ese pueblo, era el siguiente. The promised land was not as they thought it would be. La tierra prometida no era tal como ellos pensaban que sería. They didn't expect, or they hadn't expected the but. Ellos no esperaban, nunca esperaron. And this is what caused the rebellion.
esa situación. Y eso fue lo que causó They esta didn't rebelión. want to enter the glorious land because it was not as they thought it would be. Ellos no quisieron entrar a la tierra prometida porque no era como ellos pensaron que sería. And one side or one group turned away, and Y one un group grupo, turned away, se volteó and the other group said, yes, we didn't think it would be that way, but we can still make it. y un otro grupo dijo, sí, es cierto, nosotros no esperábamos que sería de esa forma, pero aún así podemos lograrlo. So, and the interesting thing is, Así que lo interesante es, I'm getting too ahead of me myself. So Me this estoy is the adelantando a point mí we're mismo. seeing constantly. así que este es un punto que nosotros vemos constantemente It's also the point we're having today. y nos encara con el problema que estamos enfrentando hoy, Just like Christ's disciples had it. tal como los discípulos de Cristo lo tenían. We often think about how God's kingdom or the promised land should be. Piensan en cómo debería ser el reino de Dios o la tierra prometida, cómo sería eso. But we're seeing constantly in the Bible that things come differently than we thought. Pero nosotros That we vemos first thought. constantemente en la Biblia de que las cosas parecen ser diferentes a como nosotros en primer lugar pensábamos. And this little failure of the people back then caused them to wander 40 years in the wilderness. Y este pequeño fracaso de aquellas personas les costó que ellos tuviesen que permanecer en el desierto durante 40 años. Should make us think twice when we consider the same question we're facing in this movement. Lo vemos dos veces cuando nosotros tenemos que enfrentar las mismas preguntas hoy en día en el movimiento, Where we are asked to enter the glorious land, but Donde- it's not as we first thought it was. Or donde would se be. nos solicita que nosotros entremos a la tierra gloriosa, a la tierra prometida, pero no es semejante a como nosotros pensábamos que And the sería. question is if we still will take it, if we still obtain it. Y ahora la pregunta es si nosotros aún la podemos obtener, si la podemos arrebatar. We're seeing how many people are saying that they don't want to enter into the glorious land. Nosotros estamos viendo cómo muchas personas están diciendo de que ellos no quieren entrar a la tierra gloriosa. So let's open the Bible, Así que vamos a abrir la Biblia. Deuteronomy 31, verses 16 to 21. Deuteronomio 31, versículos 16 al 21. Deuteronomy 31, verses 16 to 21. Deuteronomio 31, versículos del 16 al 21. I find it interesting that Moses already predicts the failure of God's people. Y allí interesante que Moisés ya había predicho el fracaso del pueblo de Dios. Because our question is, was this promised land a success or a failure? Ahora la pregunta ¿es esta tierra prometida un éxito o un fracaso? Moses will tell us that this promised land will fail. La mayor parte respondería que esta promesa falló. So o Deuteronomy fallaría. chapter 31, verses 16 to 21. Ahora, Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 al 21. Wait, I'll go here. Myself in the wrong chapter. Me encuentro en el capítulo equivocado. And the Lord said unto Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me, and break my covenant which I have made with them. Y dijo el Señor a Moisés, aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y se prostituirá en pos de dioses extraños, los de la tierra, en medio de la cual
Él está por entrar y me abandonará y quebrantará el pacto que hice con él. So we're seeing already here that it's foretold that God's people will break the covenant with God. Así que aquí nosotros estamos viendo que de antemano es dicho de que el pueblo de Dios iba a romper o quebrantar el pacto que hizo con él. Then my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them, and I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them. So they will say in that day, are not these evils come upon us because our God is not among us? Por lo cual mi ira arderá contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, de manera que serán consumidos y les sobrevendrán muchos males y angustias. Y de aquel día dirán, ¿será que es porque mi Dios no está en medio de mí, que me han alcanzado estos males? Let's continue to verse 20. Vamos a For when continuar al I shall versículo have 20. brought them into the land which I swear unto their fathers, that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, they will turn unto other gods and serve them and provoke me and break my covenant. Porque cuando lo introduzca en la tierra que yo con juramento prometí a sus padres, la cual mana leche y miel, y él haya comido y se haya hartado y engordado, se volverá a otros dioses y los servirá, me tratará con desprecio y quebrantará mi pacto. So the point I want to make here is that this promised que yo el land punto God que quiero hacer provided aquí for ancient Israel is a line of Es failure. que la tierra gloriosa, la tierra prometida que Dios proveyó para el pueblo de Israel era un fracaso, era una falla. So it's failure. Así que esto es una falla. This is just an introduction to the subject, by the way. Esto es simplemente una introducción, por cierto. We know that Una we introducción have al tema, por the cierto. ancient glorious land, and that's the way how I will call it now. Nosotros sabemos que tenemos la antigua tierra gloriosa y esa es la forma en como yo le voy a llamar a partir de ahora. And that project of God failed. Y ese proyecto de Dios falló. How do we know that it failed? ¿Cómo sabemos que falló? We would have to look at what was the original intent for God to create the promised land. ¿Cuál era la intención original de Dios al crear la tierra prometida? And this, the Jewish nation did not keep. Y esto no lo guardó la nación judía. Either they went to idolatry, Incluso cuando fueron a la idolatría, they turned to other gods, cuando se voltearon a otros dioses, or then they shut themselves in. o simplemente porque se ensimismaron, se encerraron en sí mismos. And they never fulfilled their job function. Y ellos nunca cumplieron con su función, con su obra, con su trabajo. As someone is saying, to Como be algo- a light unto the world. Como alguien dijo, ser una luz al mundo. That's why I can say in the study, the ancient glorious land failed. Esa es la razón por la cual yo puedo decir en este estudio que esa tierra gloriosa falló. And what does God give next? ¿Y qué fue lo que Dios les dio luego? Does he give another glorious land? ¿Él acaso les da otra tierra gloriosa? Does God give another glorious land after this one failed? Dios, Sorry, continue translating. Dios acaso les da otra tierra prometida después de esta? Because we know latest at 70 after Christ, Jerusalem was destroyed. Como sabemos, 70 años después de Cristo, Jerusalén es destruida. And since that moment onward, the Jewish nation was just scattered among the world. Y desde ese momento en adelante, la nación judía fue esparcida, dispersa alrededor del mundo And what entre does las God do naciones. now?
¿Y qué es lo que Dios está haciendo ahora? Is he going to give up on the project having a promised land for his people? ¿Acaso Dios se va a rendir con este proyecto de darle a una tierra prometida a su pueblo? No. I'll move this on over here again. Vamos a colocar esto aquí otra vez. There's another glorious land in Bible prophecy. Hay una otra tierra prometida en la profecía bíblica. And what is this glorious land? ¿Y cuál es esta tierra gloriosa? Yes, Sí, los Estados it's the Unidos. United States. Es los Estados Unidos. So a captivity, Así que aquí vemos un and then cautiverio. we see USA being the promised Y land. luego nosotros vemos a los Estados Unidos siendo la tierra prometida. And what is this captivity? ¿Y cuál es este cautiverio? Europe, Europa. or let's take a time span. Vamos a tomar un tiempo para tomar un conjunto de ideas. It's the 1260. Son los 1260 años. God is wanting to take his people out, and he's bringing them into the glorious land. Dios va a sacar a su pueblo y los va a introducir en esta tierra prometida. But now, question: is Pero this ahora, a una project pregunta. of success or failure? ¿Este es un proyecto de éxito o de fracaso? What do you think? ¿Qué creen ustedes? It's also a failure. También Why? es un fracaso. ¿Por qué? Why is the United States, the modern ¿Por promised qué land, los a Estados line of Unidos, failure? la tierra gloriosa moderna, por qué es una línea de fracaso? Slavery. La esclavitud, They were not ready. Slavery was not excluded from the system. la esclavitud no fue excluida del sistema, no estaban listos. Compromise. Compromisos, transigencias, concesiones. I like compromise, but it's not Me quite gusta there. concesiones, pero no está dando en el clavo. So when we talk about slavery, I want to Así make que this point cuando clear. nosotros hablamos de la esclavitud, y yo quiero aclarar este punto, I know in the beginning, the founding fathers, yo sé que en el it would inicio, have been good if they would have excluded slavery right away. de acuerdo a los padres fundadores, si hubiese sido de su parte, ellos querían de que la esclavitud fuese eliminada enseguida. But we know from Great Controversy, page 440 to 442, Pero nosotros sabemos del conflicto de los siglos, página 440, la página 442, esta es la página that en inglés, America is what? que América es ¿qué? It's a plant Es una planta which is growing. que está creciendo. So America grew in their role of being the promised land. Así que América creció en su rol de ser una tierra prometida. So I'm suggesting that slavery was just a portion of this process of America actually growing as being the promised land. Pero yo sugiero de que la esclavitud era solamente una porción de este crecimiento de los Estados Unidos como la tierra prometida. So I don't think that slavery is actually connected to why the United States will be a line of failure. Pero yo no creo que la esclavitud está conectado con el hecho del por qué los Estados Unidos sería una línea de fracaso. Someone says conservatism. ¿Alguien dijo conservadurismo? So I like your ideas because it shows me that you've been keeping up with the messages.
Así que a mí me gusta esta idea de que ustedes se están manteniendo al día con el mensaje. For this study we're doing tonight, I'm suggesting the following. Pero para el estudio que nosotros estamos realizando esta noche, yo voy a sugerir lo siguiente. In order to know that this promised land is a failure, A fin de nosotros conocer que esta tierra prometida es una de fracaso, we need to first know what was the original intent for this promised land to be. nosotros necesitamos comprender cuál fue la intención original o la razón de ser original de esta tierra prometida. As already stated, Tal como lo hemos dicho, we know that the Jewish nation were not the light to the world as they should have been. nosotros sabemos que la nación judía no fue una luz para el mundo como debieron de haber sido. So let's apply the same principle to this modern promised land. Así que vamos a aplicar ese mismo principio a esta moderna tierra gloriosa. In order for us to know how the United States will fail, A fin de nosotros conocer cómo los Estados Unidos va a fracasar, we need to understand what was God's original intent nosotros for this necesitamos country. comprender cuál era la intención original de Dios para este país. What was the original intent for the United States so that it might be a promised land? ¿Cuál era la intención original de los Estados Unidos para que ellos pudiesen llegar a ser una tierra gloriosa? Does someone know and want to share what they think? ¿Alguien lo sabe y quiere compartir lo que piensa? I'll give a little hint. It's again great Yeah. controversy, page 440 to 402. Les voy a dar una pista. Otra vez se encuentra en el conflicto de los siglos, página 440 a la página 442, paginación en inglés. So someone says liberty, ¿Alguien dijo libertad? freedom from oppression. Libertad de la opresión. White summarizes it in 2 words, in 2 La- principles. La hermana White lo resume en 2 principios. Protestantism and republicanism. I Protestantismo y was waiting for the republicanismo. Estaba esperando por esas. So republicanism plus Protestantism Así que el republicanismo más el protestantismo is the original intent for the United States. es la intención original para los Estados Unidos. The separation of church and state, La separación de iglesia y Estado. human rights, Derechos humanos. as well as the self-government of the people. Así como la capacidad de autogobierno de las personas. Now we have a checklist where we can see how America is a line of failure. Ahora ya nosotros tenemos una lista de verificación donde ya nosotros podemos ver cómo los Estados Unidos de Norteamérica son un fracaso. We know that in America, church and state are uniting. Nosotros sabemos que dentro de América la iglesia y el Estado se están uniendo. We know that human rights are being undermined. Nosotros sabemos que los derechos humanos están siendo minados, están siendo socavados. And we know that a modern dictatorship is being set up. Y nosotros también sabemos que una dictadura moderna o una tiranía moderna se está estableciendo, configurando. So therefore we know and can check that America is actually a failed promised land. Y por lo tanto ya nosotros podemos llegar a comprender cómo los Estados Unidos de Norteamérica son una tierra Because it prometida doesn't follow fallida, up with its original content. porque no cumplió con su intención original. So what we know it from other parts of our message. Nosotros sabemos de otras partes de nuestro mensaje We have what principle? que tenemos qué principio.
We have the principle of triple application. Tenemos el If you're principio de familiar. la triple aplicación. So in the past, Elder Tess has been using this one. Así que en el pasado la anciana Tess ha estado utilizando este método. And she said we have failure, failure, and then we have success. Y ella dice, nosotros tenemos fracaso, fracaso, y entonces luego tenemos ¿qué? Éxito. She's been using that in some of her studies. Hemos estado utilizando eso en algunos de sus estudios. And I think it fits to when we look at the promised land. Y yo creo que eso encaja a la hora de nosotros ver hacia la tierra prometida. Triple application of prophecy, Triple aplicación de profecía. failure. Fracaso. Another attempt, again failure. Otro intento y nuevamente un fracaso. Therefore, we Por know we have a consiguiente, third nosotros promised land. sabemos que tenemos una tercera tierra prometida. God's people are again in captivity. El pueblo de Dios está nuevamente siendo llevado al cautiverio. The promise is that they will come out and they will enter into the glorious land. La promesa es de que ellos van a salir y van a entrar a la tierra gloriosa, a la tierra prometida. But this time it's not failure. Pero esta Now it vez is no what? es un fracaso, ahora es que This time it's success. esta vez es éxito. And what would this third line be? ¿Y cuál sería esta tercera línea? What is the captivity we have to come out from? ¿Cuál es este cautiverio del cual nosotros necesitamos salir? My suggestion Mi sugerencia is that the captivity we are in is the condition of Laodicea. es que el cautiverio en el cual nosotros nos encontramos es el cautiverio de la condición laodicense. Someone says 126, the darkness. Alguien dijo Laodicea, yes, someone- 126 años de oscuridad, la Odisea, sí. So I think and suggest that we are to come out of Laodicean condition. Así que yo creo o sugiero de que nosotros necesitamos salir de esta condición laodicense And we are to enter the promised land. And what is the promised land? y vamos a entrar en la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? God's El kingdom. reino de Dios. Éfesos. Éfesos. How do I enter that kingdom? ¿Cómo yo entro en ese reino? It's through baptism. A través del bautismo. Ellen White is clear when she says when you get baptized, you enter the kingdom of God. Amén. Elena White dice, y es clara, de que una vez que tú te bautizas, ya tú has entrado al reino de Dios. We know that we are already familiar with the situation of the switch from Laodicea to Ephesus. Nosotros sabemos y conocemos bien esta situación en la cual ocurre esta transición entre la Odisea a Éfeso. We know that Ephesus is the church which will triumph. Nosotros sabemos que Éfeso es la iglesia que triunfará. So we know here that this promised land is successful. Así que ya por aquí sabemos de que esta tierra prometida es exitosa. For the next step, I do not know the answer. I have some thoughts, but I don't know generally the answer. Para el siguiente punto, yo tengo algunos pensamientos, no conozco las respuestas, tengo algunas ideas, pero no conozco la respuesta en su But in aspecto más order for general. us to know that this line or this is success, Pero a fin de nosotros poder comprender que esta línea es una de éxito, we need to apply the same principle as here. nosotros necesitamos encontrar el mismo principio que tenemos aquí. We need to have a checklist
in order to know why this is success. Nosotros necesitamos tener una lista de verificación a fin de nosotros conocer por qué esto es éxito. Because normally we could say, yeah, it's successful because God has said so. Porque, o sea, hoy nosotros podemos llegar a decir como que, bueno, esto es un éxito porque Dios así lo This dice. could be enough. Y eso pudiese enough. llegar a ser suficiente, pudiese ser suficiente. But we're movement that we always have to dig deeper and explain things. Pero nosotros sabemos que nosotros como movimiento tenemos que ir mucho más a profundidad y So excavar for por me, cosas. the suggestion is that we need to explain why Ephesus or why our line is successful. Así que para mí es llegar a comprender por qué Éfeso o por qué nuestra línea es una línea de éxito. And in order to know that, Y a we fin de need nosotros to poder llegar a know the conocer eso, original nosotros intent. What necesitamos did conocer God la originally intención intend with original. this church? ¿Cuál era la intención original de Dios para esta iglesia? And this is now where I don't know the full answer. Y aquí es donde yo no conozco la respuesta en su plenitud. All I know is that we need to understand Todo what lo is que yo God's sé es que will nosotros and desire necesitamos for comprender this cuál church, es la the church voluntad de triumphal. Dios y su deseo por esta iglesia, la iglesia triunfante. And I think restoration is a big part of that. Y yo creo que la restauración tiene o involucra gran parte de ello. Restoration and equality. Restauración e igualdad. Okay, let's Ok, move on. vamos a avanzar. Track of time. Perdí Time's fine. bastante tiempo. So my next point would have been, what is the purpose of the glorious land? Así que el siguiente propósito que yo tengo aquí es, ¿cuál es el propósito de la tierra I got a little prometida? bit ahead of myself. Por supuesto, me adelanté un poco yo mismo. So we know in the ancient glorious land, Así que nosotros sabemos que la tierra gloriosa antigua, why did God call his people out of Egypt? en la tierra gloriosa antigua, ¿por qué fue que Dios llamó a este pueblo a salir de Egipto? When we read the Bible verses, which we won't do now, Cuando nosotros leemos los versículos bíblicos, lo cual nosotros no vamos a hacer en este momento, it constantly says so that God's people could serve him. pero constantemente se nos dice que es para que el pueblo de Dios le pueda servir. So Ellen White comments on that situation, Así que Elena White comenta sobre esa situación and she comes to the point where she says that God's people no longer kept the Sabbath. y ella llega a una situación donde dice que el pueblo de Dios ya no guardaba más el sábado. And they had lost the understanding of the Sabbath, means they were not worshiping God any longer. Y ellos habían perdido su conocimiento sobre el sábado, lo que implica de que ellos ya no adoraban más a Dios. And God wanted to restore that worship from his people. Y Dios quería restaurar esa adoración de parte de su pueblo. The problem is that by that time, God's people were not any longer able to worship him in this country. El problema ya para ese momento era que su pueblo ya no se le permitía adorarle en esta situación, Because what had en este happened, país. Porque si no, ¿qué ocurriría? the right of free worship was taken, or free conscience. The right of free Porque, ¿qué conscience fue lo que was pasó? taken. El derecho a la libre conciencia o a la libre adoración fue quitado. And in Patriarchs and Prophets, Ellen White comments, Y en Patriarcas y Profetas, Elena White comenta and says that Pharaoh wanted to crush out their independent spirit. y dice que Faraón quería aplastar su espíritu independentista.
So God's people were an independent spirit. They wanted to do what they thought was right. Así que el pueblo de Dios poseía un espíritu independentista. Ellos querían hacer lo que ellos pensaban que era correcto. But Pharaoh didn't let them, Pero Faraón no se los permitió and therefore God wanted to take them out. y por consiguiente Dios quería sacarlos de allí. Same happened here in the 1260. People who had no freedom of conscience. Lo mismo aconteció aquí en esta historia de los 1260 años. Ya el pueblo de Dios no tenía derecho sobre su propia conciencia. Here, people were allowed to in the United States. Aquí a las personas se les permitió en los Estados Unidos. But we know that soon, not any longer, we will have this right of freedom of conscience on this earth. Pero nosotros sabemos que no por mucho tiempo tendremos este derecho de libre conciencia. The only way out is to be part of the church triumphant, where there is freedom of conscience to worship also God. Esa no la entendí. So the purpose of the glorious land is often Así que el that propósito God's de la tierra people gloriosa es have the freedom to worship God in the correct manner. a menudo que el pueblo de Dios adore a Él en la forma correcta. Something I forgot, which I thought is interesting, it's just a side point. Algo que se me olvidó mencionar y yo considero que es un punto interesante. When you compare these two, Cuando tú comparas estas dos, we see God's people come out of the captivity, they come to the promised land. nosotros vemos cómo el pueblo de Dios salen de este cautiverio y entran a la tierra prometida. And I'm not sure if we talked about it yesterday, Y yo no but sé, what were no they estoy to segura do in the promised land? si esto nosotros lo dijimos el día de ayer, pero ¿qué era lo que se supone que ellos tenían What que were hacer they en la to do tierra with the prometida? people who lived there? ¿Qué era lo que querían hacer con las personas que vivían allí? Destroy them, yes. Kill Destruirlos, them all. sí, matarlos a todos. They were not worth anything. No les importaba nada. A Jewish nation or a Jewish life was more worth than the life of a heathen. Una vida judía era mucho más valiosa que la vida de un pagano. So this is where you actually see the subject of nationalism. Y aquí es donde de hecho nosotros comenzamos a abordar el tema del nacionalismo. But I find it interesting when you look at this line, Pero veo interesante que cuando tú observas esa línea, what happens to America when they come out of the captivity? ¿qué es lo que pasa con América cuando ellos salen del cautiverio? What happens in the 1830s and the 1840s? ¿Qué es lo que ocurre en los años Someone 1840? is commenting, this is why people justify native people's genocide. Alguien está comentando en el chat de que esta es la razón del por qué se justifica el genocidio de personas nativas. That's exactly my point I wanted to bring across. Ese era el segundo punto que yo quería traer a luz, a colación. The early settlements knew that they were the glorious land. Ellos sabían Paralleling que them ellos with eran, the ancient glorious land, they thought it's their right to kill everyone in that land because now it was their own land. las personas que fueron hacia los Estados Unidos reconocieron que esa era la tierra prometida y ellos reconocieron que así como en el Israel antiguo, para poseer definitivamente esa tierra, ellos tenían que exterminar a todos. Their life is more worth than the lives of a different or another nation. Que su vida era una vida mucho más valiosa que una vida diferente o la vida de una persona de una otra nacionalidad. Time de una has otra nación. passed and not much of that sentiment in America has changed.
el tiempo ha transcurrido y no mucho de ese sentimiento ha cambiado en América. In fact, the push we see now in America with the evangelicals, we see the same sentiment still. De hecho, nosotros podemos ver cómo en algunas ramas evangélicas ese mismo sentimiento permanece. That America is a chosen land, Y América como tierra prometida, tierra escogida, and it has its inhabitants have special rights superior to the ones around them. y que sus habitantes tienen derechos superiores que los de aquellos que se encuentran a su alrededor. White supremacy, as someone is suggesting. Tal como alguien está sugiriendo supremacía blanca. I want to go a step further. Yo quiero ir un It's not paso just- más allá. No es solamente supremacía blanca, But it's also something about that you're an American. pero también hay algo allí que radica en que When tú you seas look at americano. when we examine more of the evangelicals, their ideology and their perspective of the Bible, La perspectiva que tienen algunos sectores evangélicos de la Biblia, for them, they actually can take the Bible and have it, thus saith the Lord, to parallel or to make their action look good. Sorry about the confusion. de hecho, ellos incluso llegan a tener la capacidad de interpretar la Biblia y hacer ese paralelo de que algunas de las acciones que ellos They're hacen just puedan repeating llegar a what ser buenas. ancient Israel has done. Ellos simplemente están repitiendo lo que el antiguo Israel ha hecho. This is the trap where we don't understand methodology, Esta es la trampa en- dispensations, and how it works. Esta es la trampa en la cual nosotros caemos si nosotros no entendemos la metodología, dispensaciones y cómo éstas funcionan. Okay, let's read a quote in the remaining minutes we have. Ok, así que bueno, vamos a leer una cita con los pocos minutos que nos quedan. Y la voy a colocar allí para los traductores. Hay veces que el audio de ella se pierde, no sé el por qué. It's Early Writings, page 145, Se pierde. paragraph 1 and 2. Se Early encuentra en Writings, Primeros Escritos, página 145, párrafo 1 y 2. page 145, paragraph 1 and 2. 145, párrafo 1 y 2. I said the study is about the glorious land in government. Yo dije que el estudio consiste en la tierra gloriosa. For this, we need to go back to the beginning. Para ello, nosotros necesitamos ir de hecho al inicio. So let's read this quote. Así que vamos a leer esta cita. Satan was once an honored angel in heaven next to Christ. Dice, Satanás fue una vez un ángel quien se honraba en el cielo, el que His seguía en orden a countenance, like Cristo. those of the other angels, was mild and expresses of happiness. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. His forehead was high and broad, showing great intelligence. Su frente era alta, espaciosa e indicaba poderosa inteligencia. His form was perfect, his bearing noble and majestic. Dice, su figura era perfecta, su porte noble y But when God majestuoso. said to his son, "Let us make man in our image," Satan was jealous of Jesus. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. He wished to be consulted concerning the formation of man, and because he was not, he was filled with envy, jealousy, and hatred. Deseo que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. He desired
desired to receive the highest honors in heaven next to God. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. And now it gets interesting. Y ahora se vuelve interesante. Until this time, all heaven had been in order, harmony, and perfect subjection to the government of God. Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. It was the highest sin to rebel against his order and will. Rebelarse contra su orden y voluntad era el mayor pecado. All seemed in commotion. Todo el cielo parecía estar en conmoción. The angels were marshaled in companies, each division with a higher commanding angel at his head. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza, un ángel superior que la comandaba. Satan, ambitious to exalt himself and unwilling to submit to the authority of Jesus, was insinuating against the government of God. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Some of the angels sympathized with Satan in his rebellion, and others strongly contended for the honor and wisdom of God in giving authority to his Son. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. So let's summarize what we've Así que- understood so far. Vamos a resumir lo que hemos entendido hasta el momento. In heaven, there's perfect order. En el cielo hay orden perfecto, perfecto orden. God wants to start a new project. Dios quiere comenzar un nuevo proyecto. In a project, you will have how do I say? You have a Y en un proyecto tú tienes, management. Let's say it that way. Everyone has a job function. ¿cómo lo pudiera decir? Una gerencia, cada uno tiene su propia wants to función de trabajo. His project management. Pero ¿qué hay de esta gerencia de proyectos? Which is also his form of government. Let's say it that way. He wants to exercise his government. Él quería ejercer su gobierno, vamos a ponerlo de esa forma. But Quería through this ejercer su new gobierno. project, two groups are being formed. Pero al llevar este nuevo proyecto, dos grupos son formados. Why? Because Satan was unhappy about this new project and ¿Por the qué? way how it should be realized. Porque Satanás quería oponerse a este nuevo proyecto de la forma en como él lo había concebido. So he's starting to rebel. Así que él va a comenzar a rebelarse. What is he rebelling against? ¿Contra quién él se está rebelando? Government, the Contra government of God. el gobierno de Dios. We could also call it organization. Nosotros también le pudiésemos llamar a eso organización. Some of the angels, I read that there was a contention among angels. Había among the contención entre angels. los ángeles. Satan and his sympathizers were striving to reform the government of God. Satanás y sus simpatizantes luchaban contra él por reformar el gobierno de Dios. Doesn't it sound like there's an establishment? Y una pequeña nota, acotación. ¿Acaso no suena como que hay una especie de establishment? And then the populace comes and wants to start a revolution. Y entonces llega un populista y comienza a una revolución. God had started a government, which is the established government. Dios inició un proyecto el cual era un gobierno, un establishment de gobierno. Satan
is unhappy with the establishment, and what does he do? Satanás se encuentra descontento con este establishment y entonces, ¿qué es lo que él hace? He's striving to reform the government of God, which is a revolution. Él luchaba para reformar el gobierno de Dios, lo cual es una revolución. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo debajo del sol. Great controversy follows the same steps El as conflicto de los siglos, revolutions you see here on earth. el conflicto de los siglos sigue los mismos pasos que aquellas revoluciones que tú puedes llegar a ver aquí en la tierra. Let's continue. Y ahora vamos a continuar. They wish to look into his unsearchable wisdom and ascertain his purpose in exalting Jesus and endowing him with such unlimited power and command. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. They rebelled against the authority of the Son. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. All the heavenly hosts were summoned to appear before the Father to have each case decided. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. It was there determined that Satan should be expelled from heaven with all the angels who joined him in the rebellion. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Then there was war in heaven. Entonces hubo una guerra en el cielo. Angels were engaged in battle. Satan wished to conquer the Son of God, those who were submissive to his will. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. But the God and true angels prevailed, and Satan with his followers was driven from heaven. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo. So what can we learn from this situation here, from this quote? ¿Qué es lo que nosotros acabamos de aprender de esta situación, de la cita que How nosotros did the great acabamos de leer? controversy start? What ¿Cómo was the comenzó? subject of controversy? ¿Cómo comenzó el conflicto de los siglos? ¿Cuál era el tema de esta controversia? Rebellion, revolution, any Rebelión, other thoughts? revolución, ¿algún otro pensamiento? Organization. Okay, a lot of Organización. saying organization. Ok, otra persona diciendo. I agree with everyone. Yo estoy How de acuerdo con about we todos. say ¿Qué tal what si type of decimos government is the correct one? qué tipo de gobierno es el correcto? What type of government? What we're seeing in the great controversies are two different types of government Lo que which are nosotros fighting with, vemos, which are competing with each other. Which one is the best? lo que nosotros vemos en el conflicto de los siglos son dos tipos de gobiernos que están compitiendo. Ahora, ¿cuál de ellos es el mejor? So interesting is that someone says here, God equals monarchy and Satan equals tyranny, if Así I can que- read it correctly. Así que hay alguien que acaba de decir que Dios equivale a monarquía y Satanás equivale a tiranía. Así es que My lo puede question leer is this correct? correctamente. Mi pregunta ¿es acaso eso correcto? Does God want a monarchy and what does Satan want? Does he want tyranny? Dios tenía una monarquía y Satanás, ¿qué era lo que quería? ¿Era acaso una tiranía? What is Satan's attempt? ¿Cuál era la intención de Satanás? So my suggestion is Así que mi that sugerencia God is a theocracy. es que We could also call it a monarchy. es que Dios rige a través de una teocracia, la cual nosotros también le pudiésemos decir una monarquía. Doesn't Satan want the same? ¿Acaso Satanás no quería lo mismo?
Isaiah 14, I think it is. Yo diría que sí. What Satan strives to be. ¿Cuál era la intención de Satanás? He wants to be at the same place as God is. Satanás quería estar exactamente en el mismo lugar que Dios. So I'm suggesting that God has a theocracy. Así que Satan wants a theocracy. yo lo que estoy sugiriendo es que Dios que tenía una teocracia y Satanás quería una teocracia. But this will be a false theocracy or a polluted one. Pero esta sería una teocracia falsa o una teocracia corrupta. Satan is going to imitate God. Satanás quería imitar a Dios. And this is the subject of the great controversy. This is its beginning. Y este es el tema del conflicto de los siglos. Este es su inicio. What type of government is the correct one? ¿Qué tipo de gobierno es el correcto? So we know that the great controversy in heaven came to an end. Así que nosotros sabemos que el conflicto de los siglos en el cielo llegó a su final. Every case was decided, as we just read. Cada caso fue decidido tal como nosotros acabamos de leer. So then the great controversy came on this earth. Así que entonces el conflicto de los siglos se trasladó aquí a la tierra. And we're now fighting a proxy war. Y ahora nosotros nos encontramos luchando en una guerra periférica o guerra subsidiaria. Over the subject of what is the right type of government. Y ahora el tema es cuál es el tipo correcto de gobierno. What is the correct form of organization or leadership? ¿Cuál es la forma correcta de organización o liderazgo? And through the history of this earth, Y a we través can de la trace historia de the esta subject tierra of nosotros government. pudiésemos trazar el tema del gobierno. As we see in this line here, God first tried to establish a theocracy here on this earth. Tal como nosotros vimos en esta línea aquí, la intención de Dios era establecer una teocracia aquí en la tierra. What has Satan tried to establish here on this earth? This will be subject for tomorrow. ¿Qué era lo que Satanás quería establecer aquí en la tierra? Y esto será un tema de mañana. Also, Satan has tried to establish theocracies here on this earth. También Satanás quería establecer la teocracia aquí en la When tierra. Christ comes to this earth and he's going to end the project theocracy on this earth and will choose a different type of government. Pero luego Dios decide culminar con ese proyecto de teocracia y comienza a elegir un nuevo tipo de gobierno. The government forms God is choosing, and how Satan is trying to imitate or counter that. Así que nosotros vemos cómo Dios ha intentado aquí en la tierra establecer cierta forma de gobierno y cómo Satanás ha estado intentando falsificarla. So as I said, the big study, this was actually just the introduction to the study. Como yo les dije, esto es un estudio largo y esto fue solamente la introducción a este We're not estudio. going to finish the subject at this camp meeting, Nosotros no vamos a terminar este tema en este campal, but tomorrow in the last presentation, pero mañana en la última presentación we'll start to look at the governments of this earth and what God chose. vamos a comenzar a ver los gobiernos de esta tierra y los que Dios escogió. And the first thing we're going to look at is the origin of a state. Y la tercera cosa que nosotros vamos a ver es cuál es el origen de un estado. So I hope you enjoyed the time together. Así que, bien, yo espero que todos hayan podido haber disfrutado de este tiempo juntos. And for us here, it's already happy Sabbath to everyone. Ahora, ya para nosotros aquí, ya es un sábado, así que feliz sábado a todos. And let's kneel down for a word of prayer. Ahora, Close. vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración para cerrar.
Dear Father in heaven, we Querido thank you. Padre Celestial, te for this damos day. gracias por este día. We thank you that we can be part of this church triumphal, this successful Veamos. church. Te damos gracias porque nosotros podemos ser parte de esta iglesia triunfante, esta iglesia exitosa. Lord, we know that the great controversy is coming soon to its end. Señor, nosotros sabemos que el gran conflicto está a punto de llegar al final. Help us to understand what your purpose is for us as church, Ayúdanos a comprender cuál es tu propósito para nosotros como iglesia but also for us, everyone individually. y también para cada uno de nosotros de forma individual. Show us where we still have to improve. Enséñanos dónde nosotros aún necesitamos mejorar Help us to improve ourselves. y ayúdanos a mejorar por nuestra propia cuenta y ponerlo en acción. As the Sabbath is starting, Mientras el sábado inicia, we're asking for a special blessing. nosotros te pedimos por una bendición especial en estas horas. In Jesus' name. En el Thank nombre you. de Jesús te damos gracias por esto. Amén. Thank you again, Sister Tamina. Gracias una vez más, hermana Tamina. Definitely have everybody thinking. Definitivamente. We'll take a break. We start back up with Sister Kathy McGraw. Bien, nosotros lo que vamos a tener es un breve So, receso at this con time, la hermana Kathy Let's McGraw swap out. en la tarde, We'll check más out the tarde. translators and get everybody swapped out that Así needs to be. que, bueno, nosotros vamos a ver allí la lista de los traductores para ver cuál es el que sigue.